Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santo. Cuando alguien nos habla acerca del Evangelio de Cristo, todos tenemos perspectivas distintas, pero todos sabemos que el Evangelio son precisamente buenas nuevas, buenas noticias. Y en eso estamos de acuerdo. Pero si queremos profundizar todavía más en esta definición, vamos a llegar a puntos diferentes. Por ejemplo, hay personas que creen que el Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de que nuestra vida será transformada, de que Dios tiene planes maravillosos para nosotros, que Dios quiere hacernos felices, que el Señor quiere quitar todos nuestros problemas. Sin embargo, si vemos lo que nos dice la Escritura acerca de qué son las buenas nuevas, no nada más encontraremos cuál es el propósito del Señor para nosotros. También vamos a encontrar que el Evangelio es aquello que es aquel plan por el cual Dios diseñó el mundo y por el cual tú y yo estamos aquí en este momento escuchando incluso este devocional. Bienvenido a Logos Devocionales. El día de hoy veremos Romanos 1 al 7 en el tema la presentación del Evangelio. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que es el Evangelio. Y la palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos a punto de iniciar un viaje a través de esa hermosa carta que es Romanos. Si ya conoces el trasfondo histórico, sabrás muy bien de lo que vamos a hablar. Si no, te invitamos a que pases por el canal y escuches el video de la introducción a Romanos, ya que colocamos parte del trasfondo histórico para comprender mejor por qué el autor dijo lo que dijo. Y bueno, tal como comentamos precisamente en esa introducción, la carta de Romanos ha sido muy importante tanto para la Biblia como en el impacto que ha tenido en las personas. Y uno de quien más tuvo impacto fue Martín Lutero. Y es que Martín Lutero, al estudiar Romanos, él escribió que esta carta es, y cito, la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Y es que, amados hermanos, el reflejo está en la Reforma Protestante. Y es que la Reforma Protestante fue impulsada, en gran medida, claro está, por este libro, porque nos recuerda que la salvación es únicamente por la gracia de Dios en Cristo y recibida por la fe. Y tú me puedes decir, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de hoy? Tiene que ver que precisamente este es el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo presenta tan solo en los primeros 7 versículos. El apóstol Pablo inicia esta carta estableciendo con claridad 3 cosas. Número 1, ¿quién es él? Porque claro, es una carta, tenía que decirles quién les estaba escribiendo. En segundo lugar, nos menciona también el apóstol Pablo cuál es el Evangelio verdadero. Y dentro del Evangelio aparecemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Así que esto en sus Biblias, bueno, en nuestras Biblias aparece como salutación. No es únicamente el saludo por parte del apóstol Pablo hacia nosotros, sino que también es un resumen del corazón del cristianismo. Y esto es el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo en el primer verso se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo no se presenta primero como apóstol, ahorita vamos a esa parte. Primero se presenta como siervo de Jesucristo, y esto en su idioma original en griego es la palabra doulos, que significa esclavo o siervo. Amados hermanos, él se está presentando primero como una persona que sirve a Dios. Esta palabra, si nos vamos un poco más profundo, se refiere al servicio involuntario, al servicio permanente de un esclavo. Y el apóstol Pablo utilizó esta palabra eh, para mostrar su compromiso con el Señor. Estaba comprometido de forma voluntaria a servir al Maestro, a quien él amaba y respetaba, al Señor Jesucristo. Por eso él primero se muestra
de esta manera, se presenta de esta forma porque quería que lo vieran como un servidor, como un esclavo por amor. Y ahora sí, se presenta de la siguiente forma, apóstol de Jesucristo. Pero la palabra apóstol no le está refiriendo un estatus, sino que es una expresión para referirse a alguien que es enviado con una misión específica. Entonces, él se está presentando primero como un servidor del Señor, enviado. Dice, llamado a ser apóstol, o sea, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y qué palabra conocemos que significa apartado para Dios? Exactamente, la palabra santo. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo se está presentando con estas tres características. Primero, servidor del Señor. Segundo, enviado, llamado a ser enviado por el Señor. Y tercero, llamado a ser una persona santa, o sea, una persona apartada para el uso del Señor. Este es el apóstol Pablo. Y tú puedes decir, bueno, qué buena explicación, gracias, pero ¿esto de qué me sirve a mí? Bueno, nos sirve para poder entender que precisamente lo que estamos a punto de leer no fue escrito del corazón humano, no salió del raciocinio humano, sino que viene de una persona que era servidora del Señor y que recibió este mensaje por parte del Señor. Y esto es lo importante de entender acerca del Evangelio. Y es que nada de lo que está escrito es invención humana. Todo lo que está escrito en el Evangelio del Señor, en la palabra de Dios, viene de parte de Dios. Ahora vámonos a los siguientes versículos en donde ya el apóstol nos presenta qué es el Evangelio. Versículo 2, dice la palabra, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y es que el Evangelio, amados hermanos, dice, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vemos cómo la misma Escritura nos confirma que lo que estamos leyendo no es por invención humana, sino que es el cumplimiento del plan divino. Vemos que el Evangelio es el cumplimiento de lo que el Señor Dios Todopoderoso había prometido desde los profetas del Antiguo Testamento y se había cumplido en el Señor Jesucristo. Todo está centrado en Cristo, dice Hijo de David según la carne, refiriéndose a la humanidad real del Señor Jesús. Dice también Hijo de Dios con poder, refiriéndose a su deidad confirmada por la resurrección. Y es que, amados hermanos, vemos que todo es cristocéntrico, o sea, todo gira en torno al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, estando aquí en la tierra. Esto nos confirma que las profecías hechas acerca de Él se cumplieron al pie de la letra. Todo el Evangelio gira en torno a Jesucristo. El Evangelio, amados hermanos, es cristocéntrico, no antropocéntrico. Y entiéndase por antropocéntrico que es algo que gira en torno al hombre. El Evangelio de nuestro Señor no gira en torno a nosotros, gira en torno al Señor Jesucristo y lo que Él hizo también nos afecta a nosotros. Ese es el Evangelio de nuestro Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos ver. El verdadero Evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Evangelio es tú y yo somos pecadores y Jesucristo vino, murió por nosotros y resucitó. Vemos que el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio no se trata de ti y de mí. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y Jesucristo resucitado. Porque la obra de redención no se termina cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, sino que la obra se consuma cuando Él resucita de entre los muertos. Ahora a los últimos versículos del 5 e incluso el 6 hasta el 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, vemos, el apóstol Pablo continúa diciendo, el regalo de misericordia de la salvación lo recibo por el Señor Jesucristo. E incluso el ser enviado a ustedes es por el mismo Señor Jesucristo, para la obediencia a la fe. Esta es nuestra indicación, la obediencia a la fe. Lo que el Evangelio nos llama es obedecer a creer en el Señor Jesucristo, a vivir conforme a Él por amor de su nombre. Verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí entramos nosotros. En el Evangelio
Sí, estamos nosotros mencionados, el Señor tiene algo para nosotros, pero tú y yo no somos el centro es Jesucristo. Los creyentes, hablando aquí en su contexto, dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí los creyentes en Roma no son cristianos por decisión propia, sino que el apóstol Pablo les está mostrando que fueron llamados por Jesucristo. Y amados hermanos, precisamente tú y yo no somos cristianos por elección propia. ¿Cuántas veces hemos batallado por ir a la congregación, por buscar del Señor en oración, por entregarnos completamente a sus brazos de amor y de misericordia? ¿Cuántas veces no nos hemos resistido a Él? Entonces no podemos decir, yo soy salvo porque yo quiero ser salvo. No, tú y yo somos salvos porque el Señor quiso salvarnos, porque el Señor nos escogió. Si estás escuchando este devocional, el Señor te escogió para escuchar su mensaje, un mensaje que habla de Él, que tú y yo somos pecadores, sí, pero que Dios mismo puso el camino para reconciliarnos con Él y puso a su Hijo Jesucristo. Finalmente dice, llamados a ser santos. ¿Qué significa esta expresión de ser santos? Bueno, en su idioma original ser santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. ¿Quiénes son los santos? Cada vez que el apóstol Pablo en Romanos menciona la expresión santos, no se está refiriendo a personas fieles en el Evangelio que murieron. Se está refiriendo a nosotros, a los creyentes, a los que confiamos en el Señor y vivimos conforme a sus mandamientos, o sea, a los verdaderos creyentes de Dios, a los cristianos. Finalmente, el verso 7 subraya dos bendiciones que el apóstol Pablo entrega. Dice, son dos bendiciones inseparables. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es el origen de todo y la paz es el fruto de este origen. Entonces, amados hermanos, tenemos estos regalos tan hermosos por parte del Señor. Recuerda, la presentación que hace el apóstol Pablo acerca del Evangelio incluye, número uno, nuestra identidad. Y es que tú y yo, tal como el apóstol Pablo, somos siervos apartados para compartir el Evangelio, enviados a compartir el Evangelio, tal como nos lo dice en Juan al final, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, también nos lo menciona en Mateo. Nos menciona también en los versos 2 y 3 que el Evangelio es cristocéntrico. Cristo en el centro, Cristo alrededor de toda la escritura, amados hermanos. Y eso es lo importante. No somos nosotros el centro, es el Señor Jesucristo. También de que la obra del Señor nos llama a la fe obediente, por amor de su nombre, tal como nos lo dice el versículo 5. Y finalmente una bendición que el Señor nos entrega, y es que somos amados de Dios, llamados santos. Tú y yo debemos, como Pablo, antes que títulos o logros, debemos reconocernos como siervos de Dios. Así, con esa misma humildad, debemos recordar, amados hermanos, que la Biblia nos lleva a que todo lo que hacemos debe apuntar a Cristo crucificado y resucitado en la obra completa del Señor Jesucristo en la salvación. Ahora, la misma escritura nos muestra que no basta únicamente con profesar la fe, sino que la verdadera fe produce obediencia por amor, no por miedo, no porque pues quiero ver resultados en mi vida, quiero bendiciones, esto ya es por codicia, no, obedecemos a la fe por amor al Señor, porque Él nos amó primero. Ahora, finalmente, no somos cristianos por azar o por voluntad propia, porque yo quise ser salvo, no. Somos salvos, somos cristianos, porque Dios nos amó y nos llamó. Esto es lo que debemos ver. El Evangelio no es un mensaje humano. Lo que el apóstol Pablo nos presenta, y nada más es la presentación, ¿ok? Todos los capítulos que estamos por ver son una joya para poder comprender el verdadero Evangelio del Señor. Y es que el Evangelio del Señor nos muestra el plan eterno de Dios centrado en Cristo y aplicado a su gracia soberana. Amados hermanos, nuestra identidad está en ser siervos de Dios, ser llamados santos, ser llamados amados por nuestro Dios. Así que nosotros ya conocemos la presentación del Evangelio. Acompáñanos todos los días a desenterrar las verdades profundas del Evangelio de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Siempre quiero